Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. Qué lindo estar aquí con todos ustedes, a cada uno, qué lindo verlos. Vemos muchas caras conocidas, vemos muchos que los vemos de tiempo, pero sabemos que estamos aquí todos porque papá nos ha traído. Y sabemos que este tiempo es de Él y todo se trata de Él. Así que vamos a orar para entregarle este tiempo. Amado Dios, gracias te damos, papá, por esta noche, gracias por este momento, Señor, gracias porque cada día es tuyo, Señor, y cada hora es tuya, Dios, porque somos tuyos, Señor, hemos nacido para ti, vivimos, Señor, para ti, en ti, Señor, y por eso queremos en esta hora, Dios, volvernos a ti, Señor, queremos mirarte y queremos proclamar como ese papá que tú eres, Dios. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, y por todo lo que eres y haces en nosotros, Señor. Somos producto de lo que tú eres y haces, Dios. Somos el fruto de lo que tú haces, Dios, por amor. Padre, gracias por todo lo que manifiestas a nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por todos los que estamos aquí, Señor, y te pedimos en esta noche que te puedas manifestar, Señor, a través del tema que vamos a compartir. Señor, háblanos, Dios. Yo oro, papá, por la revelación de tu corazón paternal a cada uno de nosotros, Dios. Y que en esta noche cada uno de nosotros podamos encontrar ese cobijo, Señor, ahí, en ese lugar tan hermoso que es tu corazón, Señor. En ese abrazo que tú das, en ese lugar seguro que tenemos en ti, Señor, porque somos aceptos, somos amados y podemos clamar, Abba, papá. Gracias, Dios, porque tú nos has dado esta libertad. Tú nos restauras, Señor, y tú haces la obra en nosotros, Dios. Háblanos y sorpréndenos en esta noche, Dios. Te entregamos este tiempo, papá, y que seas libre, Espíritu Santo, de obrar como tú quieras en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Lléname de tu gracia, Señor, y sea tu voz oída por cada uno de nosotros, Señor. Que cada corazón que traemos aquí hoy sea una tierra buena, Señor, para recibir tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, papá. Te amamos, Dios. Amén. Amén. Bueno, para los que no me conozcan, tal vez yo me llamo Ariel Loza, y bueno, estamos en la reunión mensual de junio, del mes de junio, ya a medio año. Este año está volando realmente, pero con la gracia de Dios estamos yendo adelante. Y hoy vamos a ver un tema muy hermoso. Personalmente es un tema que a mí me apasiona mucho. Es un tema en el cual yo me identifico mucho por todo lo que he vivido con Dios, por lo que Él ha hecho en mi vida. Y además, definitivamente Dios está anhelante de revelarnos su corazón de papá. Esta canción hermosa que cantaron los chicos en la ofrenda es una canción que yo les pedí que ellos pudieran cantar. Y realmente qué hermoso es poderle decir a Dios, papá. Hay algo tan especial cuando tú lo puedes hacer, pero con un corazón, con una convicción y con una libertad y con entendimiento de que le estás hablando a una persona y que esa persona tiene sentimientos tan hermosos y profundos hacia ti, que te conoce y que realmente tiene tanto en su corazón que quiere vaciar y manifestar a tu vida. Entonces, que esta noche sea un tiempo donde Él se nos pueda revelar a cada uno como papá, como el papá que Él es, y que todos podamos además crecer en este entendimiento que Dios quiere forjar en nosotros un corazón paternal, porque definitivamente vivimos en un mundo donde hay demasiada orfandad y en todo sentido. Entonces Él es el papá bueno, y que Él pueda revelarse a nosotros. Ahora, yo les voy a ser honestos. Bueno, yo cuando estaba pensando en este tema, yo más que nada quería compartir del hijo pródigo, ¿no? La clásica. Y claro, ahí se nos revela, wow, el papá, ¿no? Que corre y que lo abraza y que le da el beso y que lo lleva a la casa. Y ciertamente esa es una imagen y una figura tan hermosa de Dios y de su corazón, pero definitivamente es Dios quien nos guía. Bueno, él tenía otro libreto para esta noche y la verdad que
meditando sobre esto, la verdad que yo disfruté mucho preparando este tema, porque es como que me pude sentar con él. Me pude sentar con él y es como que estábamos compartiendo y él me iba hablando, me iba mostrando, me iba manifestando, me iba dando impresiones. Y es lo que Dios anhela hacer con cada uno de nosotros. Él quiere siempre tener una relación, una intimidad con nosotros. Y en ese ir preparando esto, pues Dios me hacía recuerdo de tantas cosas. Y les aseguro que preparando este tema, pucha, he llorado bastante, porque Dios me hacía recuerdo y realmente venían a mi memoria cuadros, imágenes de momentos que viví con Él, de mi proceso, de mi historia con Dios. Entonces, definitivamente, Dios es un Dios real y Él es un papá real. Y mi oración es que en esta noche, a través de todo lo que podamos compartir, Él se pueda manifestar más a cada uno de nosotros. Y en primer lugar, yo quiero decirles que Él es un papá y su paternidad es una paternidad de gracia y de verdad. Creo que esos dos términos van a ser claves para todo el tema de esta noche. Él es un papá y todos lo conocemos como un papá, pero quiero decirte que Él es un papá de gracia y de verdad. Vamos a leer Juan 1, 14 al 18. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesús, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él tenía la misma gloria del Padre, y esta era llena de gracia y de verdad. Saltamos más adelante al verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este es Jesús. Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Podemos conocer al Padre. El Padre no es una incógnita. El Padre quiere y anhela revelarse a nosotros, porque Él sabe el impacto que tendrá y tiene esto en nuestras vidas y a todo lo que nos habilita. Entonces, para eso vino Jesús, y Él vino a revelarnos al Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan 14, 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Jesús es el medio que nos habla tan claramente de un lenguaje que nosotros podemos entender, porque Él se hizo como nosotros. Ahora dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y luego le hace esta declaración: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús ha venido a revelarnos de una manera tan clara al Padre. Ahora, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces Jesús nos reflejaba lo que había y lo que era el Padre. Y Él nos venía a revelar esto. Y por eso vuelvo a recalcar este término. Él es un Padre de gracia y un Padre de verdad. Su paternidad tiene estos dos elementos. Y realmente, para que podamos ver esto en una magnitud quizás más fuerte, para que podamos entender cuál es el valor de la paternidad de Dios para nosotros y para el mundo que nos rodea, que nosotros podamos ser restaurados en esta imagen de Él y que la podamos manifestar a todo el entorno que nos rodea. Entonces vamos a hacer un contraste, ¿ok? Vamos a ver primero qué está pasando en el mundo. ¿Cuál es el cuadro de lo que vemos hoy, lo que nos rodea hoy? ¿Cuál es el tipo de paternidad que vemos en el mundo y en nuestras relaciones? Todo parte de Dios. Y en un principio Dios lo creó todo. Y cuando Dios crea al hombre, le da ciertas facultades. Ahora todos, ya hemos hablado mucho de esto, rápidamente, Él nos ha hecho seres relacionales. El ser humano es un ser creado para relacionarse, ¿no es cierto? Entonces hay como una línea de relaciones que se influyen mutuamente, pero parten de una y es la más importante. O sea, nuestra relación con Dios
Es la primera y la más importante. Luego, la relación que tenemos con nosotros mismos, lo que pensamos de nosotros, ¿no? Nuestra identidad, nuestra imagen personal. Luego, la relación con los demás, con las demás personas, con el prójimo. Y finalmente, la relación con el mundo que nos rodea, ¿no? Con toda la tierra y todo el contexto de este planeta, entonces de la sociedad y del mundo. Ahora, son cuatro, ¿no? Son cuatro tipos de relaciones, pero la fundamental y de la cual parte todo y todo se afecta es la primera relación, nuestra relación con Dios. Y esa es la relación fundamental. Ahora, aquí podemos ver un efecto, que si esa relación está quebrada, afecta a todo lo demás. Si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con nosotros mismos. Tenemos una idea equivocada de nosotros, tenemos una identidad errada, una autoimagen completamente distorsionada. Si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con los demás. Es conflictivo relacionarnos con los demás, es difícil. Y si no estamos bien con los demás, el mundo que nos rodea es un caos, ¿no es cierto? Y creo que esta idea está clara y eso es lo que vemos hoy en día en todo nivel, en las familias, en el ambiente laboral, en la misma iglesia y en todo contexto donde tú quieras imaginarte, vemos este conflicto, vemos esta crisis. Ahora, además de ser seres relacionales, Dios también nos ha dado otras facultades. Él nos ha dado la capacidad, por ejemplo, para que podamos aprender, para que podamos comprender, para que podamos descubrir la verdad, para que podamos desarrollar una capacidad de entendimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, ¿no? De que podamos reconocer qué es bueno, qué es malo. Dios nos ha dado la capacidad también para ejercer voluntad, tomar decisiones con la luz que tengamos. Dios nos ha dado esa capacidad también de ser creativos. Definitivamente Dios es, como decía la Corey, es un Dios creativo y Él nos ha dado la capacidad de desarrollar, de crecer. Ahora, Él también nos ha dado la capacidad de reproducirnos. Y cuando Dios puso al hombre en la tierra, le dio todas estas facultades. Pero todo lo que Dios anhelaba era que el hombre pudiera crecer y desarrollar a partir de estar con Él. Todo esto se rompió, todo esto se distorsionó. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en la tierra? Vemos una mayordomía completamente fracturada, ¿no es cierto? Vemos el caos que nos rodea en todo ámbito. Vemos que definitivamente algo se ha quebrado, algo se ha salido de su lugar y por lo tanto todo parece ser un caos en muchos ámbitos. Y eso lo vemos en nuestra vida, en nuestra familia y lo vemos en la sociedad, ¿no? En todo contexto vemos que algo ha sucedido. Entonces es evidente esto. Ahora, aunque el mundo está creciendo, está avanzando, hay desarrollos científicos, hay desarrollos tecnológicos como nunca antes hubo. Alguien decía, aun cuando hay mayor luz y cultura que en cualquier otra época de la historia, sin embargo, el ser humano cada vez se destruye más, está más perdido. Cada vez el ser humano no tiene un rumbo. Y definitivamente no se entiende, no se comprende, no tiene un horizonte claro. Entonces vemos que hay una decadencia y un desmoronamiento progresivo. Vemos que hay una decadencia y un desmoronamiento. Algo se está resquebrajando. Todo aquello que el ser humano quiere construir, quiere levantar, quiere forjar, cada vez es más débil, tiene fundamentos más débiles y termina colapsando. Esta es la realidad que nos rodea. Entonces, por eso yo les decía la importancia que se nos sea revelada la paternidad de Dios, para que podamos nosotros ser restaurados en ella y también nosotros podamos manifestarla al mundo, porque el mundo está clamando. Hay una orfandad impresionante en la sociedad y en todo contexto que nos rodea. Y esto es porque el ser humano está queriendo crecer, queriendo desarrollar, queriendo construir, alejados del Padre, alejados del corazón de Dios en el cual fuimos originalmente diseñados para crecer y desarrollar ahí. Entonces es interesante, hay un autor, Juan Anderson, en su libro Cry of the Innocents, el clamor de los inocentes, y definitivamente hay un clamor en el corazón. Dice la tierra que la creación está clamando y está gimiendo, dice, ¿no? Por la manifestación de ¿quiénes? De los hijos.
Y si hay un hijo, hay un padre. Entonces está clamando la creación porque se levanten aquellos hijos. Pero también hay un clamor silencioso, y de esto habla este libro, el clamor de los inocentes, es un clamor silencioso. Y es interesante porque el autor dice, actualmente vemos en nuestra sociedad y principalmente en aquellas naciones más desarrolladas, ¿no? Vemos las similitudes asombrosas con lo que pasó, por ejemplo, en la Biblia al pueblo de Israel cuando se desmoronaron en el tiempo del profeta Oseas. ¿Cuáles eran estas características? Dice, llegaron a ser víctimas de la cultura que los rodeaba. O sea, se asimilaron al medio y a la voz del sistema del mundo. Esa es la cultura. Y no porque todo el mundo diga que algo es bueno, pero ellos se asimilaron, se entregaron a esto, fueron seducidos, dice, a la adoración pagana. Sus corazones se pervirtieron completamente y no fueron capaces de diferenciar qué era lo bueno, qué era lo puro, qué era lo santo. Hacían de todo y mezclaban todo tipo de prácticas. Pensaban que los cananeos tenían una mejor vida, ¿no? Los extranjeros perdieron completamente el sentido de la presencia y del propósito de Dios. Entonces todo lo que hacían, que Dios les había ordenado, era simplemente un ritualismo, ¿no? Como cuando el Señor les dijo, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Abrazaron cultos de la fertilidad, o sea, la promiscuidad sexual. Y esto trajo un desmoronamiento en la sociedad. Y definitivamente esto sucede siempre. Y finalmente la degradación moral trajo o condujo al asesinato. Entonces, estas fueron las condiciones en el tiempo de Oseas y esto mismo vemos hoy en día y aún acrecentado. Esto es lo que sucede cuando no hay una base, cuando no hay un fundamento o cuando construimos y desarrollamos alejados del corazón del Padre. Entonces, definitivamente, esto es algo que está pasando, que estamos viviendo. Hay un clamor porque realmente haya restauración. Pero esta restauración tiene que comenzar en el corazón. Esta restauración tiene que darse primero a nivel del corazón. Y este clamor es un grito por aceptación y por valor. Porque en realidad eso es lo que nos da el corazón del Padre. Aceptación y valor. El sentido de que no estoy aquí por casualidad, no estoy aquí porque descendí de un mono, no estoy aquí porque hubo una explosión y ahora estoy aquí. No estoy aquí porque no hay un sentido ni un propósito. Estoy aquí porque he sido creado, he sido engendrado, he nacido en el corazón de Dios. Y mi vida tiene sentido y tiene propósito y tiene valor. Entonces Dios nos ha creado originalmente con ese sentido. Ahora vean cómo es el desarrollo de la sociedad. Los sociólogos hacen estudios muy interesantes y ellos van viendo a través de los años y de los acontecimientos cuál es la respuesta de la sociedad, ¿no? Entonces le ponen un rótulo a ciertos tipos de generación, de generaciones de personas, por ejemplo, ¿no? Según el año en que han nacido. Entonces, después de tremendos eventos como la guerra, la Segunda Guerra y todas las guerras que han habido, han empezado a desarrollarse ciertos tipos de generaciones. Y se habla de la generación de la postguerra, por ejemplo, ¿no? A partir del año 1940, 50, 60. Pero noten esto, a partir de 1970 se empieza a hablar de una generación rebelde, que la rebeldía era lo que era común a la sociedad, la rebeldía. Después, a partir de los años 80, la generación egocéntrica, ¿no? Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, el egocentrismo. Y a partir del 1990, vean que se empieza a ver el surgimiento de una sociedad, y esto es algo triste, y que aún yo pienso, lo vemos en nuestros días, aunque esto ha ido creciendo y empeorando, la generación de los que nadie quiere, los no deseados. A partir de aquí vemos, por ejemplo, ¿qué empieza a suceder en el mundo? El aborto. Empieza a crecer el índice de abortos, se empieza a legalizar el aborto. Entonces, básicamente, ¿qué estaba reflejando la humanidad? Algo tan alejado del corazón de Dios. Y empieza a suceder esto en medio de la sociedad, que los padres
¿qué mensaje le daban los padres a los hijos? Les decían, bueno, no me conviene que nazcas, por lo tanto, voy a destruir tu vida. Y si naces, si llegas a nacer, realmente cuando sea oportuno, voy a estar contigo, voy a pasar tiempo contigo. Y definitivamente esto lo vemos aún en nuestros días. Hace poco nomás en Argentina se legalizó el aborto, ¿no es cierto? ¿Y qué más estamos viendo en nuestro tiempo, en todo lo que nos rodea? Vemos el reflejo de una paternidad totalmente distorsionada, totalmente resquebrajada, y esto tiene un impacto en las nuevas generaciones. ¿Cuál es el mensaje que se le está dando a las nuevas generaciones? No tienes realmente un valor, o vales igual que lo que vale una mercancía en la vida, o estoy dispuesto a invertir más tiempo en esto para lograr esto que en ti, que producir en ti algo. Estoy dispuesto a invertir más tiempo en esto otro, en lograr esto. No tengo tiempo para ti. Entonces, definitivamente se ha perdido el sentido original de lo cual Dios estableció en lo que deberíamos crecer y desarrollar y producir. Porque eso es lo que nos iba a dar un sentido también de valor, de dignidad. La sociedad nos refleja todo esto y aún hay cosas peores. Dios quiere y su voluntad siempre ha sido que podamos desarrollar un carácter y que podamos desarrollar un sentido de principios y valores. Y Dios siempre ha querido forjar eso en nuestro corazón, pero ¿qué vemos hoy en día? Ahora todo es relativo. Ahora realmente lo que tú piensas que está bien para ti, eso es bueno. Y lo que el otro piensa que está bien para él, eso es bueno. Entonces, todo definitivamente se está resquebrajando. ¿Qué pasó en Estados Unidos cuando quitaron, o por ley quitaron a la oración y a las Biblias de los colegios? Eso tuvo un impacto en todo este grupo escolar. Inmediatamente, dice, bajaron el promedio de calificaciones en toda la educación media y superior, por lo menos hasta 70 puntos. Hubo un impacto en el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo. Se incrementaron las relaciones prematrimoniales, la promiscuidad sexual. El índice de abandono escolar creció dramáticamente, y ni hablar del consumo de drogas. Entonces, este fue el impacto inmediato cuando quitaron a Dios de toda la ecuación. Hubo un resquebrajamiento, definitivamente se distorsionó el sistema personal y de valores de la sociedad. Hubo un impacto tal en los hijos y en los niños, y definitivamente aún hasta hoy podemos ver el impacto de todo esto. Entonces es tremendo cuando queremos hacer las cosas alejados del sentido que Dios le da a todo, de lo que Él ha establecido en su corazón. ¿Qué vemos hoy en día? La influencia que hay de los medios de comunicación, como el profesor Víctor suele decir, armas de distracción masiva. Los medios de comunicación definitivamente están, aunque es un crecimiento tecnológico y es un crecimiento científico que debería más bien ayudarnos y mejorar la vida, definitivamente está empeorando las condiciones de vida, al menos a nivel de la familia y del relacionamiento y del desarrollo de los hijos, del desarrollo de los niños. Porque, ¿qué vemos con todo este cuadro? Niños que están creciendo libres, niños como alguien decía, que crecen como plantas silvestres, ¿no? La famosa televisión que se ha convertido en la niñera, o más allá de ser una niñera, además, también es una formadora de los niños en su etapa de crecimiento. Y hoy en día tenemos todavía TV cable, tenemos las Smart TV, tenemos Netflix, tenemos Internet y los smartphones, o sea, es realmente terrible la influencia que tiene todo esto. Hay una encuesta que dice que los estudiantes pasan más de 15,000 horas frente a una pantalla, en contraste con las 11,000 horas que reciben de educación en el colegio. Definitivamente eso está entrando y está formando a los niños de hoy. Entonces está comprobado que esto roba el tiempo, disminuye la iniciativa, la capacidad de crear, de desarrollar que Dios nos ha dado,
y definitivamente deteriora las relaciones interpersonales. Entonces, esto es lo que está pasando en el mundo que nos rodea y a gran escala. Y también esto puede y está entrando en el contexto de la iglesia. Muchas veces tú ves una familia cristiana y ves una familia secular y tienen las mismas prácticas, hacen lo mismo, ¿no? A pesar de que nosotros tenemos la luz de Dios. Entonces, hoy en día incluso hay un término nuevo que se está acuñando, la orfandad tecnológica. ¿Han oído hablar de este término? Padres que aunque están ahí con sus hijos, no los están viendo, no los están atendiendo, no los están escuchando, porque están metidos en el aparatito, en el celular. Y esto se le denomina orfandad tecnológica. Miren lo que dijo un juez en una corte juvenil de Los Ángeles, en Estados Unidos. Él dijo, los jóvenes de hoy carecen calamitosamente de las habilidades básicas de leer, escribir y la aritmética. Son iletrados, no debido a que sean ignorantes, sino porque son como lisiados educacionalmente. O sea que no les han enseñado a aprender, no les han permitido que ellos puedan desarrollar el potencial que Dios innatamente puso en el hombre de que puede crecer y desarrollar. Todo eso se ha ido atrofiando. Dice, no se les enseña ni se les motiva, no se les guía, no tienen pautas, no tienen guías, no tienen parámetros, no tienen modelos. Por largo tiempo, dice, miren lo que dice este juez y él no es creyente. Él dice, he abogado por añadir al currículum escolar una clase sobre cómo ser padres. Y esto es lo que él propone en su estado. Ahora vean, dice la Biblia que a veces los del mundo son más sagaces, ¿no?, que los propios de la iglesia. Y con toda la luz que tenía este hombre se daba cuenta que aquí estaba pasando algo y no era bueno. Obviamente el día tras día tenía que lidiar con tremendos casos de jóvenes y eran delincuentes. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Pero ¿cuánto de esto podemos también verlo reflejado en nuestro contexto de la propia iglesia? Ahora, les aseguro que hay peores y mayores estadísticas que las que yo les he mencionado ahora. No vamos a ir más en esto, creo que para muestra un botón, ¿no es cierto? Pero esto está pasando. Y es terrible lo que está pasando porque estamos hablando de que definitivamente, ¿cuál es el legado que los padres están sembrando en los hijos? Esto es lo que Dios ha deseado desde un principio. Desde un principio lo que Él quiso es poder vaciarse en nosotros, poder darnos todo lo que estaba en su corazón. El anhelo de Dios es ese, que haya herencia, que haya legado. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Vemos una penosa herencia que dejan los padres a los hijos. Entonces vamos a ver ahora otro aspecto de todo esto. ¿Qué pasa si no es Dios quien nos está influenciando? Entonces, ¿qué pasa si no son los principios de Dios lo que nos está formando? Es el sistema del mundo. Es el sistema del mundo que nos rodea lo que nos está influenciando y formando. Si no son los padres los que están realmente sembrando e influenciando en los hijos, definitivamente es la sociedad la que lo va a hacer y lo está haciendo. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Ahora, es interesante lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hace, lo hace a través de modelos, lo hace a través de ilustraciones para que nosotros podamos comprender. Y podemos ver en la persona de Cristo un modelo interesante de paternidad hacia la iglesia. Por ejemplo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros? Cristo, por su iglesia, nos ha servido en 3 roles: como profeta, como sacerdote y como rey. Ahora, vamos a ver, esos 3 aspectos son muy interesantes y prácticos. Como profeta, el Señor Jesucristo nos ha hablado de parte de Dios. Nos ha manifestado lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Como sacerdote, Él ha intercedido por nosotros delante de Dios e intercede por nosotros delante de Dios. Y como rey, Él gobierna. Él tiene gobierno, Él tiene una mayordomía y Él quiere ejercerla en nuestras vidas. Esto es lo que hace Jesús por nosotros y esto nos muestra un poquito del corazón de Dios. Lo que Dios anhela, por ejemplo, para todo padre. Que todo padre pueda ejercer esto
en sus casas, en sus familias, porque al padre de familia le ha sido dado ser la cabeza del hogar. Entonces, esto es lo que Dios quiere y por eso Dios diseñó la familia. La familia es completamente el diseño de Dios. La idea de la familia nació en Dios y Dios tenía propósito con este diseño, con esta hermosa idea. A través de la familia yo creo que Dios quiso ilustrarnos su corazón. Dios quiso mostrarnos de una manera tan gráfica, tan práctica y tan cercana lo que estaba en su corazón. La figura del padre y de la madre definitivamente tienen que reflejarnos la imagen de Dios. Y yo estoy seguro que eso es lo que Dios anhela. Ahora, vamos a ir un poco más profundamente en esto. ¿Qué pasó en el principio? Cuando Dios creó al ser humano, desde un principio el anhelo de Dios fue que el ser humano pudiera crecer y desarrollar en un contexto de intimidad, de relación, de cercanía. Génesis, podemos ir a Génesis y nos damos cuenta que Dios crea al ser humano, pero al hombre lo pone en un lugar especial. Primero crea todo, crea la tierra, crea las condiciones del planeta para que el hombre pueda estar cómodo, tenga todo lo que necesita. Y es interesante, noten esto, Dios cuando crea la tierra, la crea a partir de su boca, ¿no es cierto? Con las palabras de su boca. Y Él lo hace todo a través de su boca, de su voz. Se ha hecho y fue hecho. Y vio Dios que era bueno. Pero después, más adelante, en Génesis 2:8, sucede algo interesante. Dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El huerto Dios lo hace con sus manos. No dijo sea el huerto. Él dice, Él plantó el huerto. Él lo hizo con sus manos. Para Él esto era algo especial. Para Él esto era algo único, como el hombre. Entonces pone al hombre ahí y Dios crea un jardín hermoso, un jardín bellísimo. Y este jardín representaba el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. O sea, lo que originalmente Dios había preparado en su corazón, un lugar de intimidad. Entonces, Dios le pide al hombre algo, que labre y que cuide este lugar, el jardín. Y algo que mi esposita Carito enseña respecto a esto es que este jardín representa nuestro corazón. Y cuando Dios le dice al hombre, cuida y labra tu corazón tiene que crecer, tu corazón tiene que desarrollar, ¿no? Tu corazón tiene que producir algo, pero lo va a hacer en este lugar de seguridad, en este lugar que yo he preparado que es el huerto, el lugar de encuentro, el lugar de intimidad. En Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, este fue el anhelo de Dios desde un principio, que el hombre pueda crecer, desarrollar, fructificar, pero que tenga un entorno de seguridad, de protección. Y yo creo que esto es exactamente la idea de la familia. Una familia se constituye en ese jardín, en ese cerco. Un jardín, para que tú lo puedas cuidar, tienes que ponerle un cerco, ¿no es cierto? No sé cuántos hacen jardinería aquí. Bueno, a mi mamita le fascina cultivar su jardín, pero definitivamente para que tú puedas tener un buen jardín y tú puedas tener realmente un buen resultado con el jardín, con la jardinería, necesitas proveer protección, necesitas proveer todo lo necesario para el crecimiento y dentro de esto está el cuidado, ¿no? Y la protección. Entonces, este era el corazón de Dios respecto al hombre. Y creo que cuando Dios nos ha dado el diseño de la familia, Dios estaba diciéndonos, bueno, yo quiero que los hijos crezcan y se desarrollen guardados dentro de este cerco. El cerco de protección y de seguridad es la familia. Y ahí es donde se ejerce la paternidad, la maternidad. Ahora, todo esto que estamos viendo en la familia y en este contexto, tú lo tienes que llevar al plano de tu relación con Dios y de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida. Porque cuando Jesús oró por nosotros, y te aseguro que Jesús oró por ti en Juan 17, porque Él le dijo al Padre, no solo te pido por ellos, sino por los que vendrán.
Y ahí estábamos, cada uno de nosotros, incluidos en esta oración de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes. Te pido que los guardes, que les proveas aquella cerca de seguridad, aquella cerca de protección en la cual ellos van a poder crecer y desarrollar y fructificar para tu gloria. Eso es lo que Jesús oró por nosotros. Y la paternidad de Dios en nuestras vidas es esa cerca de protección y de seguridad. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros los padres que Dios quiere que seamos? ¿Cómo podemos ser las madres que Dios quiere que seamos? Reflejando el corazón paternal de Dios. Pero primero necesitamos nosotros entender ese corazón. Y definitivamente la paternidad es algo que necesitamos nos sea revelada. Es algo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Entonces, tenemos que conocer al Padre, el Padre que Jesús nos revela, un Padre de gracia y un Padre de verdad. Ahora, vamos a ver esos dos términos, la gracia y la verdad. Dios es un Padre de gracia y de verdad. Él es el Padre por excelencia. Dios es el Padre por definición y por esencia. Él es el papá. Entonces lo que Jesús quiso reflejarnos era aquello que nosotros necesitábamos entender. Y respecto a esto, Él nos manifestó en el Padre estas dos virtudes, la gracia y la verdad. Ahora, a partir de todo lo que vamos a ver ahora, yo te pido que trates quizás un poco de recordar tu caminar con Dios. Quizás a la luz de esto vas a poder ver algunas etapas de tu vida, momentos que has vivido, situaciones, contextos que has vivido, que Dios ha permitido que tú vivas, en los cuales tú estés un tiempo, pero vas a ver que a través de ellos Dios ha buscado manifestar en tu vida esto. Que el Señor realmente nos ayude a que podamos entender todo lo que hemos vivido en Él, entendiendo que Él como papá lo que ha buscado siempre es guardarnos y proveernos todo lo necesario para que podamos crecer y desarrollar, porque ese es el corazón de Dios como papá. Yo todavía no soy papá y es algo que anhelamos mucho con mi esposita, pero les aseguro que el corazón de un papá, el anhelo que tiene es de ver a sus hijos crecer, alcanzar metas, tener logros, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos son papás o mamás aquí? Levanten la mano, por favor. Bastantes. Hay nomás bastantes papás y mamás. Si ustedes entienden, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el corazón de un padre por sus hijos? Ahora, a pesar de que estamos en un medio hostil, a pesar de que estamos en un contexto perdido y decadente, que es el mundo, el sistema del mundo, a pesar de esto, Dios nos trae elementos con los cuales nosotros nos pueden permitir ser restaurados a lo que Dios tenía originalmente en su corazón. Cuando el hombre tenía ese encuentro con Él en el jardín, cuando el hombre todavía podía, a la luz de su gracia y su verdad, hacer su voluntad y desarrollar todo lo que Dios quería que el hombre desarrolle. Entonces, ¿qué es la gracia? Vamos a ver qué es la gracia en primer lugar. Gracia es aquello que recibimos inmerecidamente. Es un favor, es un don, es un regalo, algo que recibimos sin merecerlo, incluso sin haberlo pedido. Eso es gracia, aquello que se te es otorgado, no porque tú lo merezcas, no porque tú te lo puedas ganar, definitivamente algo que te llega, porque alguien te lo quiso dar. Eso es gracia. Ahora, básicamente, ¿qué hizo Dios con nosotros? A través de Cristo. Él nos manifestó su amor y su aceptación. Restauró la relación quebrada, la relación rota, y Él permitió que pudiéramos volver a estar con Él, porque Él anhelaba esta relación. Entonces, a través de la gracia, Dios manifiesta amor y aceptación incondicionales a través de la persona de Jesucristo. Y ambos tienen algo en común, que son completamente inmerecidos. Entonces, la gracia es lo primero que nos permite ser restaurados. El primer paso, digamos, para que podamos ser restaurados, ¿a qué? A lo original, a lo que Dios tenía en principio en su corazón.
Él dice, a su imagen y semejanza nos creó. Bueno, esa imagen, esa gloria que tenía el hombre se apagó y se perdió con la caída, con el pecado. Pero lo primero que hace Dios con la gracia es restaurar esto. Entonces la gracia es el primer elemento que necesitamos para poder ser restaurados. Vamos a decir que la gracia es el aspecto relacional del carácter de Dios. Con la gracia tú eres nuevamente acepto para Dios. Y con la gracia tú puedes volver a tener una relación con Dios. Ahora, ese es el carácter relacional. El otro elemento que les hablaba es la verdad. Y van a ver que la gracia y la verdad son dos elementos que están completamente, fuertemente entrelazados y relacionados. Yo diría que ambos son como la mano derecha y la mano izquierda de Dios. La gracia por un lado y la verdad por otro lado. Y con ambos Dios va trabajando en nuestra vida. A través de ambos podemos ver que Dios va haciendo un avance, un progreso en nuestras vidas. Y Dios nunca va a traer solamente gracia sin verdad o solamente verdad sin gracia, porque aquí se genera un desequilibrio. Dios obra con ambas. Y por eso te digo, a través de esto que estamos hablando, trata de que el Señor te muestre cómo en tu caminar, en tu historia con Él, cómo Dios ha tenido etapas donde ha manifestado su gracia. Luego has tenido etapas donde Dios ha ido manifestando su verdad. Y es a través de ambas que Dios va a hacer un trabajo bueno y seguro en tu vida. El segundo elemento es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Básicamente, la verdad es la realidad, lo que Dios dice que es. La verdad es lo real. La verdad es aquello que aceptamos como lo real, lo que es realidad. Entonces, aquí vemos algo interesante. Si por un lado la gracia es lo relacional con Dios, la verdad es lo estructural. Es lo que nos muestra, básicamente, nos da parámetros, nos marca un rumbo, nos muestra por dónde podemos ir. Entonces, Dios utiliza ambos. La verdad es como un esqueleto, ¿no? Lo que te muestra una forma de algo. Entonces, cuando Dios nos manifiesta su verdad, Él nos está hablando de aquello lo cual Él quiere llevarnos a hacer. Es como el ADN, ¿no es cierto? El ADN en el ser humano es ese código genético que tiene toda la información referente a lo que uno va a hacer. El color de ojos, el color de pelo, el color de piel, ¿no es cierto? Ese es el ADN. Entonces, la verdad de Dios es ese ADN, lo que Él ha dicho de nosotros, lo que Él ha dicho que somos, a lo que Él nos lleva para que seamos. Esa es su verdad. Es el marco de referencia a lo cual Dios nos va a conducir. Pero en el contexto de la gracia, en el contexto de lo relacional. Entonces, ambas son herramientas que Dios utiliza y que Dios va manifestando en nuestra vida. Ahora, ¿qué puede suceder? Muchas veces nuestra vida puede tropezar con dos aspectos negativos. Que todo se trate de gracia, pero sin verdad. Y todo sea solo gracia, gracia, gracia. O lo contrario, que todo sea verdad, verdad, pero sin gracia. Y te aseguro que te vas a identificar con esto. Te aseguro que en tu caminar has tenido etapas de cristianismo donde o has sido un legalista, ¿no? Donde todo el mundo estaba condenado, o bueno, que viva todo, ¿no? Todo me es lícito. Entonces, se van a dar cuenta que Dios es un Padre tan bueno y tan sabio que siempre trae las dos. Y siempre nos va a llevar al equilibrio de las dos en nuestra vida, la gracia y la verdad. Ahora, ¿qué pasó? Y es interesante esto. Si se dan cuenta, toda la Biblia nos refleja esto, porque ¿de qué se trató el Antiguo Testamento? Todo el Antiguo Testamento, vivir bajo la ley. Y la ley era aquello que Dios les había puesto como normas, como límites, ¿no es cierto? Y esa es la verdad. La verdad es aquello que nos dice, bueno, tienes que hacer esto. Y el Nuevo Testamento, aquí vemos donde Jesús nos manifiesta la gracia. Entonces, cuando el hombre pecó y se apartó de Dios y estuvo incapacitado de hacer todo lo que tenía que hacer a la manera original que Dios lo estableció que lo haga, el hombre empezó un caminar duro,
un caminar definitivamente bien duro. Entonces, lo primero que hizo Dios fue ponerle al hombre lineamientos, ¿no? Les puso, bueno, salgan del jardín, les puso ahí un límite, no pueden traspasar esto, y el hombre empezó a caminar y Dios les dio la ley. Les dio la ley, a través de Moisés vino la ley, los mandamientos, todos conocemos la historia. Pero ¿qué vemos en esta primera parte? Vemos al hombre intentando vivir bajo la ley, pero sin gracia. Era un esfuerzo inútil. Definitivamente el hombre trataba de cumplir, trataba de alcanzar algo, sin embargo tropezando siempre. ¿Qué dice Romanos 3, 19 al 20? Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue algo que Dios proveyó con un propósito, que podamos entender realmente cuán incapaces éramos de cumplirla. Dice en Romanos 4:15, la ley produce ira. En Romanos 5:20, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Entonces, ¿a qué les llevaba la verdad sin gracia? Al juicio. La verdad sin gracia lleva al juicio. Y te aseguro que tú has tenido en tu vida momentos y etapas donde esto ha sido la característica de tu cristianismo. Has vivido etapas de legalismo. ¿Quiénes no han vivido esta etapa? Les aseguro que más de uno se identifican con esto aquí. Entonces, si solo se trata de la verdad y solo se trata de la norma, de la ley, del límite, del parámetro, definitivamente sin gracia está incompleto y nos va a llevar al juicio. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, habéis caído de la gracia. Entonces no los puedes separar. La ley sin gracia definitivamente nos va a destruir, nos va a deteriorar, nos va a destruir. Entonces, ese es vivir bajo el yugo tirano del deberías. Deberías hacer, tienes que hacer, ¿por qué no haces así? Tienes que hacer y deberías hacer. Y si no lo haces, pues condenación y juicio, ¿no? Entonces ese es un extremo, la verdad sin gracia. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda, vivir bajo la gracia sin verdad. Este es el otro extremo. Ahora, así como la verdad sin gracia nos lleva al juicio, la gracia sin la verdad nos lleva al libertinaje, a la licencia, al que podemos hacer lo que queremos hacer y si todo nos parece, pues lo hacemos. Entonces, este es el otro extremo. Dice en Gálatas 5:13, porque hermanos, a libertad fuimos llamados, solo que no usemos esta libertad como pretexto para la carne, para el libertinaje. En Romanos 6:15, 16 es más explícito y dice, entonces ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces definitivamente no se trata de ir a uno o al otro lado. Dios nos va a llevar siempre de la mano de ambas. Lo que Dios quiere hacer, y Él nos manifiesta una paternidad saludable. Él nos manifiesta un contexto en donde realmente vamos a poder tener un equilibrio de ambas, donde no nos vamos a disparar ni a uno ni al otro lado. Tal vez ahorita tú te encuentres en uno de estos dos, pues te digo que tienes toda la esperanza que Dios te va a llevar al equilibrio. Y si tienes falta de una de estas dos, Dios lo va a proveer a tu vida. Ese es el papá que tenemos. Esa es la paternidad que tenemos. Un Padre lleno de gracia y lleno de verdad. Y te aseguro que todo lo que Dios manifiesta en tu vida tiene que ver con estas dos cosas. Su gracia y su verdad. Dice en Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo. Entonces, definitivamente, vivir solamente en el lado de la gracia y sin verdad, sin límites, sin estructura, sin disciplina, nos va a llevar igual a un resultado caótico, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos hoy en día en el mundo que nos rodea. Ahora, ¿cuál es realmente el ideal?
el que podamos vivir bajo ambas, bajo la gracia y la verdad operando juntas. Entonces, cuando las dos se encuentran, cuando las dos se pueden manifestar a nuestra vida, y te aseguro que eso es lo que Dios hace y quiere hacer, ambos van a revertir los efectos de la caída. Definitivamente nos van a llevar a que seamos restaurados a lo original de Dios, a la imagen a la cual Él originalmente diseñó en su corazón, que fuéramos lo que teníamos que ser en relación y con intimidad con Él. Entonces, para esto necesitamos algo, necesitamos reconocer nuestro verdadero yo. El mundo, como está establecido, lo que hace es llevarnos a la falsedad, al engaño, a una imagen completamente distorsionada de nosotros. Entonces, lo que Dios quiere hacer es, a través de ambos, llevarnos a la libertad, a través de la verdad, de que seamos capaces de reconocer, en primer lugar, cómo somos. Y ese es el primer paso, el primer punto de partida, reconocer nuestro verdadero yo. Entonces, a partir de esto, Dios puede trabajar. A partir de la honestidad que podemos manifestar en nuestras vidas, Dios puede trabajar y operar más profundamente. Vean lo que pasó en Juan 8, del 3 al 11. Vemos el cuadro de Jesús y la mujer adúltera. Todos conocen esta historia, ¿verdad? Cuando los fariseos querían ponerle una trampa a Jesús, entonces le traen a una mujer que fue hallada en el propio acto del adulterio, y lo que ellos esperaban era que Jesús les diga, bueno, apedréenla, ¿no? Pero no podía hacerlo porque en ese tiempo los romanos les dijeron que ellos no tenían autoridad para condenar a nadie, ¿no? Para la muerte. O si él decía que no, entonces estaba yendo en contra de la ley de Moisés. O sea, era una trampa muy astuta de los fariseos. Pero ¿qué sucede? Jesús se rehúsa completamente a caer en su juego, y lo que él hace es se inclina y comienza a escribir en el suelo con su dedo. Ahora, es interesante esto. Y alguien decía, con el mismo dedo que escribió la ley y que se la dio a Moisés, ¿no es cierto? Cuando escribió en la piedra, con el mismo dedo estaba escribiendo ahora en la arena, pero cuando ellos siguieron inquiriendo a Jesús, preguntándole, él se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y con esto el Señor los desarmó completamente. Dice que comenzaron a tirar las piedras a un lado, desde el más viejo hasta el más joven, porque no estaban libres de pecado. Ellos también eran pecadores. Ahora, aquí se muestra que esta mujer era pecadora. Aquí había totalmente un cuadro de honestidad y reconocimiento de lo que uno era. Ella era completamente pecadora. Fue hallada en el pleno acto del adulterio. Pero Jesús lo que le manifestó a la mujer y le dijo, ¿dónde están aquellos que te condenan? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, dijo ella. ¿Y qué le dijo el Señor? Entonces, ni yo te condeno. Y esto es gracia. Aquí vemos cómo Jesús utiliza las dos con la mujer. En primer lugar, le manifiesta la gracia y le dice, yo no te condeno. Ve ahora y deja tu vida de pecado. Jesús estaba conjugando la gracia y la verdad. Ahora, al ofrecerle su gracia, le estaba ofreciendo perdón y aceptación. Jesús le ofrece a la mujer perdón y aceptación. Entonces ella no tendría que morir, no tendría que ser apedreada, ¿no? Gracia. Pero después Jesús le dice, además de esto, le dice, y en el contexto de la comprensión de que realmente ella era una mujer adúltera, ¿no? Realmente ella era una pecadora, pero luego Dios le dice, ve ahora y deja tu vida de pecado. Entonces Dios le manifiesta una verdad, le manifiesta una estructura para que ella pueda caminar. Le dice, así es como debes conducirte. Entonces Jesús le manifiesta tanto la gracia como la verdad, y ambas permitieron a esta mujer que pueda ser restaurada. Bueno, la Biblia no nos relata qué pasó después con ella, pero seguramente esto tuvo un impacto tremendo en su vida. Entonces, ¿qué es lo que el Padre busca? El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto quiere decir que le adoren en relación y en honestidad. Eso es lo que el Padre busca. A tales adoradores Él busca. Aquellos que
han restaurado una relación con Él por la gracia, y aquellos que tienen una vida transparente y abierta delante de Él, honestidad, verdad. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y si algo puede entorpecer este obrar de Dios, definitivamente es una barrera llamada el falso yo. Cuando muchas veces levantamos una imagen falsa de nosotros mismos, entonces vamos a chocar y no vamos a permitir que Dios pueda manifestar a nuestras vidas esta obra de restauración a través de la gracia y de la verdad. Se cuenta de un alcohólico que quería cambiar su vida, entonces va a la iglesia, ¿no? Lo invitan a la iglesia. Y bueno, el alcohólico participaba de las reuniones, el alcohólico compartía en los cultos y bueno, quería cambiar su vida. Pero en el pasar del tiempo se da cuenta que realmente no encajaba, que no podía desarrollar una amistad con las personas. Se daba cuenta que realmente como que él no era bienvenido, ¿no? La gente le decía, bueno, sí, tienes que dejar tu alcoholismo te va a destruir, el alcoholismo es una abominación delante de Dios, tienes que dejar el alcoholismo, no bebas, ya no bebas, deja la bebida. Entonces, definitivamente, él buscaba encajar, pero no podía, ¿no? Porque para que lo acepten, él tenía que tener otro tipo de conducta. Y sin embargo, él lidiaba con el alcoholismo. Entonces, la gente ya empezó a apartarse de él, empezó a tener ya otro tipo de actitudes en contra de él. Entonces, bueno, finalmente él se dio cuenta que no encajaba aquí. Y alguien le dijo, ¿por qué no vas a Alcohólicos Anónimos? Y él se fue a Alcohólicos Anónimos, y en ese lugar lo primero que le dijeron es bienvenido. Ahora, lo primero reconoce, soy un alcohólico, ¿no? Y todos lo aplaudieron. Y le dijeron, bueno, ahora reconoce que no puedes solo, necesitas la ayuda de Dios y de todo el grupo. Y bueno, entonces se dio cuenta que aquí él pudo encontrar aceptación, él pudo hacer amigos, ¿no? Entonces, muchas veces puede pasar esto en la iglesia, porque la iglesia no se constituye en un lugar donde podamos realmente ser honestos. Muchas veces es una imagen que tenemos que construir y una imagen que tenemos que proyectar, pero que no es completamente de honestidad. Entonces, como este alcohólico, él terminó yendo a Alcohólicos Anónimos. Y ahí, en otro lugar, no en la iglesia, él encontró donde pudo ser libre para reconocer lo que le estaba pasando. Y a partir de eso, él pudo ser sanado, él pudo ser restaurado. Entonces, el Señor nos quiere llevar siempre a la honestidad. Y esto es importante. Si tú quieres que en tu vida realmente tu relación con Dios crezca, prospere, se ensanche, definitivamente algo tiene que romperse. Cuando muchas veces construimos una imagen, un muro o una careta. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Definitivamente, Dios nos ha llamado a ser transparentes. Dios nos ha llamado a ser vulnerables, a ser honestos. Y es algo que muchas veces no se da con facilidad en el contexto de la iglesia. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos definitivamente manifestar con toda honestidad lo que somos, cómo estamos, lo que nos está pasando. A partir de esto, Dios puede trabajar con más efectividad en tu vida. Y es lo que le pasó al pobre alcohólico. Ahora, definitivamente Dios nos quiere liberar de esto. Dios nos quiere sacar muchas veces de la cueva en la cual estamos escondidos. Cuando la gracia y la verdad se juntan, generan una dinámica tremenda a través de la cual Dios puede hacer una obra hermosa y perfecta en nuestra vida. Yo personalmente tuve que vivir un proceso muy tremendo para que Dios me pueda traer aquí, para que Dios me pueda revelar su corazón, me pueda revelar su paternidad. Yo por muchos años estuve muy involucrado en la iglesia, muy activo en el liderazgo, trabajando en diferentes áreas, pero al final Dios
tuvo que llevarme al entendimiento que yo había construido una falsa imagen de mí, que yo me escondía en una cueva en la cual simplemente yo proyectaba algo que en realidad yo no era. Entonces tenía una identidad completamente distorsionada, en donde todo lo que yo hacía determinaba quién yo era. Y esa es una imagen, una identidad equivocada. Tuvo Dios que tener un proceso en mi vida donde Él me llevó a renunciar a muchas cosas, me sacó completamente del ministerio, me llevó al desierto y definitivamente tuve que soltarlo todo. Y fue un tiempo de crisis, fue un tiempo de desierto, no fue sencillo. Pero ahí, en ese desierto, Dios habló a mi corazón. Y definitivamente Dios me mostró a través de muchas situaciones y personas también que trajo a mi vida para ayudarme. Y Él me mostró con toda claridad que yo tenía una identidad incorrecta. Y ahí, a partir de eso, de que Dios me llevó a un punto de honestidad, de fragilidad, de vulnerabilidad, en donde yo tuve que simplemente exponer la verdad de todo lo que me estaba pasando, a partir de ese lugar Dios pudo empezar a hacer una obra nueva y restauradora en mi vida. Y ahí fue cuando Dios empezó a manifestarme una nueva y verdadera y correcta identidad. Que yo no valía por lo que yo hacía, que yo no valía por mis dones, por mis talentos, mucho menos por mis logros, que yo valía simplemente por el valor que Él me daba, porque yo era, no porque yo hacía, y yo era su hijo, y Él era mi papá. Y ahí fue cuando Dios empezó a revelarme su paternidad. 28 años que yo estuve caminando con el Señor desde niño, pero recién ahí empecé a conocer a Dios como papá. Tuve que vivir esa etapa, tuve que vivir ese proceso y definitivamente ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Entonces, definitivamente ahí Dios trajo a mi vida gracia, Dios manifestó a mi vida verdad y a través de ambas Él me pudo llevar a la libertad y a que definitivamente yo pueda hacer o comenzar a hacer lo que Él me llamó a hacer. A partir de eso Dios empezó a restaurar en mi vida muchas cosas, me trajo al cuarto de oración, me presentó a mi esposa aquí y realmente Dios me llamó a andar por un camino al cual Él tenía en su corazón para mí. Me llevó a trabajar en la casa de mi padre, también estuve compartiendo con Casa Esperanza en Palabra Hecha Vida y definitivamente aquí en Casa de Oración. Dios me llevó a su casa, me llevó a su casa. Cuando en mi vida pude ser confrontado con la verdad y la realidad, Dios empezó a romper y resquebrajar todas las imágenes falsas que yo había construido de mí mismo y Dios me llevó a la honestidad. Y a partir de esto Dios pudo empezar a manifestar en mi vida una obra nueva, una obra hermosa. Entonces, definitivamente Dios es lo que Él quiere hacer. Ese es el corazón paternal de Dios. Y si Dios está haciendo algo en tu vida, te aseguro que Dios está haciendo esto. Él está llevándote por etapas, está llevándote por procesos, está llevándote por lugares en los cuales Él está haciendo una obra en tu corazón. Y el contexto en el cual Él va a hacer esta obra va a ser siempre guardándote, protegiéndote. Y hay un elemento más, el tiempo. Dios es un Dios paciente. Él es un papá paciente. Él se toma su tiempo para hacer todo lo que quiere hacer. Y definitivamente en Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay una obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y Dios es paciente para hacer esta obra. Y te aseguro que Dios, como buen padre, Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Y Él te va a guardar. Él te va a llevar a un contexto donde tú puedas estar seguro, puedas estar guardado. Y Él pueda ir produciendo lo que Él quiere producir en tu vida. Santiago 1 dice en el verso 2 al 4, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos,
sin que os falte nada. Qué hermoso. Esto es lo que Dios está haciendo. Está produciendo. Él está haciendo algo en tu vida con mucha paciencia. Y Él nos pide a nosotros también que seamos pacientes. Él quiere producir en nosotros frutos. Y un fruto del Espíritu es la paciencia. Entonces, que seamos capaces de confiar en Dios y que seamos capaces de dejarnos llevar y trabajar por Dios. Porque te aseguro que ahora Él está haciendo algo en tu vida. Y te aseguro que todo lo que Dios está haciendo en tu vida lo está haciendo a través de manifestar gracia y verdad. Y ambas en equilibrio. Él va a traer a tu vida ambas en equilibrio. Entonces, qué hermoso es saber esto, que Dios nos acepta plenamente y que Él sabe todo lo que necesitamos y Él lo va a traer, Él lo va a producir y lo va a hacer en su tiempo, porque Él es un buen papá. Él es el papá por excelencia y tu vida no es huérfana, tu vida no está al aire, no eres una planta silvestre. Tú estás y has sido plantado en un jardín, en el corazón de Dios. Dice en Isaías, plantados en sus atrios, floreceremos. Entonces Dios está haciendo una vida, está haciendo una obra en tu vida, una obra hermosa, de la cual Él se va a deleitar, de la cual Él se va a agradar. Porque esta es la voluntad del Padre, que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, o sea, un buen fruto. Pero es Dios quien lo va a llevar, es Dios quien te va a llevar a esto. En Jeremías 32:39, miren lo que nos dice Dios. Yo les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. O sea, esto nos habla de un impacto generacional. Y se dan cuenta, nos va a dar un corazón en el cual, y este término de corazón en el término hebreo original hace referencia a que Él es el centro de todo. Relación, gracia. Entonces lo segundo es un camino y esta palabra hebrea hace referencia al curso de la vida. Entonces Dios nos va a dar el corazón, un corazón completamente transformado en relación a Él, con relación con Él, por gracia, y luego Dios nos va a marcar un rumbo, su verdad, el camino por el cual debemos andar. Dios va a traer ambas cosas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos temerle perpetuamente y que seamos bendecidos, prosperados, y no solo nosotros, sino también nuestros hijos, nuestra descendencia. El corazón de Dios siempre es un corazón que piensa en generaciones de generaciones. Es un corazón que piensa en herencia, ¿no? Lo que tú eres y lo que Él ha podido producir en ti tiene que ser un legado para tus hijos. Y el corazón de Dios definitivamente es un corazón que piensa en términos de la familia. Por eso cuando Él le hizo la promesa a Abraham, le dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces, esto está tan fuerte en el corazón de Dios y es lo que Dios está produciendo. Ahora, definitivamente vivimos en un tiempo donde necesitamos la paternidad de Dios. Necesitamos que esta paternidad se nos sea revelada. Nosotros mismos necesitamos ser restaurados a la luz de esta paternidad. Yo, recién cuando Dios me reveló su paternidad, y a la luz de esta revelación, recién yo pude desarrollar muchas cosas en mi vida. Pude desarrollar mejor mi masculinidad. Y esto me preparó para que yo me pueda casar. Y tuvo que ser en el tiempo de Dios, pero solamente con esta revelación. Entonces, como les decía, mientras yo preparaba esta enseñanza, definitivamente recordaba en mi caminar con Dios aquellos momentos tan hermosos, todo lo que Dios fue manifestando a mi vida, todo lo que Dios fue haciendo en las etapas que viví y aún en las más duras y más difíciles. Me di cuenta que es donde Dios pudo hacer una obra más profunda. Y es su paternidad. Él es un papá. Y Él está pendiente de ti. Él está trabajando en tu vida. Y tu vida está rodeada por un cerco. Y ese cerco es el cuidado de papá. Dios está haciendo algo en tu vida y en tu corazón.
Y lo está haciendo a través de la gracia y a través de la verdad. Y esta obra es segura. La mejor obra que nos conviene es lo que Dios puede hacer en nosotros, no lo que tú puedes hacer por Dios. Yo te digo con todo el corazón, no te desesperes por hacer algo para Dios. No te desesperes y no busques intencionalmente tú hacer algo para Dios. Deja que sea Dios quien produzca en tu corazón un fruto, un resultado. Pero esto solo a través de que Él cultive tu corazón. Entonces, que realmente Él pueda manifestar esto en nuestras vidas. Y que realmente la revelación del corazón paternal de Dios nos pueda restaurar y nos pueda levantar para que estemos firmes en aquello a lo cual Dios nos ha llamado a desarrollar para fructificar para su gloria. Te aseguro que tú tienes un lugar en el corazón de Dios y te aseguro que en el corazón de Dios hay propósitos que tienen tu nombre y Dios los va a manifestar. Y definitivamente para mí es tan especial trabajar en la casa de mi padre, con los niños allá. Como les digo, yo todavía no soy papá, algún momento el Señor nos bendecirá, pero ya puedo vivir, definitivamente puedo vivir la satisfacción y el gozo que es transmitirles a esos pequeños algo del corazón paternal de Dios. Es algo hermoso. Y definitivamente les puedo asegurar que si hay algo que vivimos con los niños en la casa de mi padre, es gracia y verdad. Dios nos manifiesta ambas. Y definitivamente Dios quiere imprimir esto en cada uno de sus hijos y en cada una de sus hijas. Y es lo que este mundo necesita. Es lo que necesitamos. Manifestar el corazón paternal de Dios. Pero que primero Él imprima esto en nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a orar.